Hola, bienvenida una vez más a estos 40 días que estamos viendo de este libro. Hoy vamos por el día número 5 y le doy gracias a Dios porque hoy nos da una vez más la vida, hoy nos permite respirar, nos permite movernos y hoy nos permite aprender más acerca de las cosas que Él tiene para nosotros. Vamos a ver el tema de la vida desde la perspectiva de Dios y cuán importante es conocer cuál es la perspectiva que Dios tiene para con nosotros. Hoy vamos a hablar de este tema. Les recuerdo que estamos llevando este libro que se llama Una vida con propósito, que son 40 días y hoy vamos por el día número 5. Así que espero que se queden y que escuchemos y aprendamos más de lo que Dios quiere para con nosotros, acerca de qué es la vida, cómo ve la vida Dios, qué piensa Dios acerca de lo que tú y yo vivimos, y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y como sabemos, cada vez que iniciamos esto lo ponemos en las manos de Dios, así que vamos a hacer una oración para poner esto en las manos de Dios y sea Él el que nos hable. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por otro día más, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad. Ponemos este día en tus manos, sé tú con nosotros, habla tú a nosotros. Espíritu Santo de Dios, quita todo lo que estorba de nuestros pensamientos y nuestro corazón y habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, bienvenidos a todos los que se están conectando. Hoy vamos a hablar acerca de la vida desde la perspectiva de Dios. Santiago 4:2 en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Y Anis Ninin dice, no vemos las cosas como son, las vemos de acuerdo con nuestro modo de ser. Y es que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente acerca de qué es la vida, cómo funciona la vida, qué deberíamos de hacer con nuestras vidas. La manera en que ves tu vida modela tu vida. La manera en que defines tu vida determina tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones. Cada uno de nosotros definimos la vida de diferentes maneras. Hay unas personas que dicen que la vida es como una ruleta rusa, que parece que a veces estás arriba y luego estás abajo. O algunos otros dicen que es como un rompecabezas, que necesitas estar armando las piezas. Otros dicen que es como si fuera un campo de minas, que debes de tener cuidado donde pisas porque si no vas a destruir tu vida. Cada uno de nosotros tenemos una manera de ver la vida de diferente manera, porque cada uno de nosotros somos como si fuéramos un mundo. Cada uno de nosotros vemos las cosas de diferente manera. Pero debemos hoy de ver cómo es que ve la vida. La gente expresa a menudo la perspectiva de sus vidas de la forma de cómo vistes. Tú como tú vistes, las joyas que tú utilizas, los automóviles que utilizas, los peinados, los adhesivos en los parches e inclusive los tatuajes. Todo determina de cómo tú ves la vida. Tu perspectiva siliente influye en tu perspectiva, determina tus expectativas, tus valores, tus relaciones, tus metas y tus prioridades. Como tú consideres que es la vida, así vas a determinar, eso se va a determinar en cómo tú te relacionas con los demás, en cómo tú tienes metas, en cuáles son tus prioridades. Y por ejemplo, para ti, saber que la vida es algo valioso, es algo en el cual Dios te ha puesto en esta tierra tal vez para amar a los demás o hacer cosas por los demás. Entonces eso va a determinar tus prioridades, eso va a determinar la forma en cómo tú ves la vida. ¿Cuál es la visión de tu vida? Hoy yo te pregunto, ¿cuál es la visión de tu vida? ¿Por qué te levantas? ¿Cuál es la intención de levantarte todos los días de tu cama? ¿Por qué te levantaste hoy? ¿Por qué hoy te despertaste? Quizás la visión de tu vida es esforzarte en el trabajo en el cual estás para tener, no sé, algo mejor, para poder comprar un auto. O por ejemplo, los que están estudiando, hola, buenos días, Denisol. Por ejemplo, las personas que están estudiando, porque hoy se levantaron con la visión de su vida de que necesitan terminar la carrera para poder conseguir un mejor empleo. ¿Tú cuál es la visión de tu vida? Para cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, tendrás que cuestionar la sabiduría común y sustituirla por enfoques bíblicos de la vida. Si tú anhelas conocer la voluntad de Dios, qué propósito Dios tiene para tu vida, necesitamos a veces quitarnos todas esas cosas que están mal, que no son bíblicas. Romanos 12:2 dice,
En la nueva versión internacional. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Dios nos ha puesto aquí, me levantan, ok, Denis, Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Es lo que hemos visto durante estos 4 días anteriores. Dios nos puso aquí con un propósito, pero para poder conocer cuál es mi propósito en Dios, necesito estar renovando mis pensamientos constantemente. ¿Y cómo renuevo mis pensamientos? Para conocer la voluntad perfecta que Dios tiene para mi vida a través de la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo pasamos tiempo con Dios en la lectura de la palabra, es ahí donde se renuevan nuestros pensamientos. La Biblia nos enfoca 3 enfoques o metáforas que nos enseñan acerca de qué es la vida desde la perspectiva de Dios. Y hoy vamos a ver 2 de ellas y el jueves vamos a ver la tercera. La primera, la vida en la tierra es una prueba. Todos nosotros pasamos por diferentes dificultades, todos nosotros pasamos por diferentes pruebas y la Biblia habla acerca de que esas pruebas son necesarias para poder crecer. Esta metáfora de la vida se ve a través de los relatos bíblicos. Si tú te pones a leer la Biblia, vas a ver cómo muchos personajes de la palabra de Dios vivieron diferentes circunstancias, las cuales ahora nosotros nos ayudan a poder vivirlas, a poder aprender acerca de ellas. Dios prueba una y otra vez el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad, la lealtad de las personas. Dios siempre nos está probando, Dios siempre está poniendo cosas en nuestras vidas o está permitiendo que pasemos por ciertas circunstancias para probar realmente lo que hay en nuestro corazón. Fíjate que términos como tribulaciones, tentaciones, refinaciones y purificaciones se repiten 200 veces en la Biblia. Fíjate cuán importante para Dios es que tú y yo nos purifiquemos, tú y yo pasemos por ciertas circunstancias para que podamos realmente sacar cosas que a Dios no le agradan y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, Dios probó a Abraham cuando le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. ¿Tú qué harías si hoy Dios te dijera, sabes qué, sacrifica a tu hijo? Pues tal vez diríamos, ay no Señor, ¿por qué? Pero Abraham se lo pidió y él lo probó y realmente ahí Abraham, Dios lo detuvo en el momento cuando iba a hacer eso y probó realmente que él lo amaba. También Jacob tuvo que trabajar más años de los previstos para ganar a Raquel como esposa. Y hay un TikTok aquí famoso que dice, si Jacob tuvo que trabajar 14 años por Raquel, ahora ya nada más no les contestas y ya no te responden, ¿no? Pero cuál paciencia tuvo y cuánto amor tuvo que haber tenido Jacob hacia Raquel, que trabajó tantos años por ella. Ni Adán ni Eva pasaron la prueba en el jardín de Edén. También David falló en varias ocasiones y cuando leemos la historia de David decimos, wow, David fue un gran hombre, fue alguien importante, ¿no? Pero vemos cómo él falló una y otra vez. Pero ¿sabes? Algo que caracterizaba a David es que él tenía un corazón sensible, un corazón que sabía que cuando cometía algo malo, siempre iba delante de Dios y decía, ¿sabes qué, Dios? Ok, yo sé que la regué, yo sé que me equivoqué, perdóname. Si recuerdas, cuando David peca con Betsabé, que viene el profeta y lo confronta, ¿cuál fue la actitud de David? David le dijo, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, yo sé que te he fallado. Entonces esa es la forma que tú y yo deberíamos de vivir. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron pruebas, entre ellos José, cuando fue vendido, fue llevado a casa de Potifar y después aquella mujer lo quiso seducir y él no quiso y después terminó en la cárcel. Ruth, Esther y Daniel, cada uno de los personajes de la Biblia han pasado por diferentes pruebas. Entonces, el carácter se desarrolla y se manifiesta por medio de las pruebas. La vida en sí, todo es una prueba. Siempre serás probado. Inclusive, los ángeles, ellos fueron probados porque cuando Satanás se levanta y quiere ser como Dios, dice que engaña a la tercera parte de los ángeles para que pues sean sus sirvientes. Entonces, inclusive los ángeles fueron tentados para ver cuál era realmente lo que ellos querían, si realmente querían adorar a Dios o no.
Serás probado mediante cambios drásticos, promesas retrasadas, pruebas difíciles, oraciones no contestadas, críticas inmerecidas e incluso tragedias sin sentido. Quizás hoy estás pasando por una dificultad y tú digas, ¿por qué estoy pasando por esto? Quizás Dios hoy quiere formar en ti un carácter. Quizás hoy te quiere el Señor enseñar algo en tu vida para poder ayudar a los demás. Todo el tiempo Dios está observando cómo tú y yo nos comportamos, cómo nos comportamos con nuestra familia, cómo nos comportamos con las personas que están a nuestro alrededor, cómo reaccionamos incluso cuando nos hacen enojar, cuando estamos estresados. Dios observa porque Él quiere que tú y yo realmente tengamos un corazón de acuerdo a Él. Dios prueba mi fe en los problemas, como también prueba dónde está mi esperanza, a ver cómo uso mis posesiones y cómo prueba mi amor a través de las personas. Dios quiere que nosotros realmente tengamos un corazón el cual le adore, un corazón que realmente le busquemos o le adoremos porque Él nos ama. Entonces, por eso vamos a pasar por diferentes pruebas. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actúas cuando no puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. Y mientras que decía esto, y mientras que leía esta parte, yo decía, wow, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer esto? Entonces en Segunda de Crónicas 32-31 dice que Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir lo que había en su corazón. Y es que muchas veces, a veces decimos, es que yo no siento a Dios, yo por más que me esfuerzo en orar, en leer la Biblia, o en escuchar canciones cristianas, o hacer aquello, o hacer lo otro, yo ya no escucho a Dios. Dios ya se alejó de mí. Pero fíjate cómo dice aquí, que Dios se alejó de ese rey para probar lo que había en su corazón. A veces cuando nosotros estamos cuando vivimos en la presencia de Dios, pues todo es muy bonito y todo muy padre, ¿no? Y luego cuando a veces Dios retira su presencia, entonces nos sentimos mal, pero es una prueba que necesitamos tal vez pasar para esforzarnos más en buscar la presencia de Dios. Dios es omnipresente y Dios está ahí. Dios ahí te está viendo cuando tú estás mal, pero entonces tú debes estar consciente de que Dios no te deja solo, sino que Él siempre está contigo. Entonces Ezequías había disfrutado una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial de su vida el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad a fin de prepararlo para una responsabilidad mayor. Fíjate lo que dice aquí, cómo es que Dios utilizó eso para que Ezequías adquiriera una responsabilidad mayor. Y es que muchas veces, nosotros guardamos cosas en nuestro corazón que a Dios no le agradan. A veces guardamos desilusiones, tenemos heridas que no nos damos cuenta, tenemos rencor y a veces necesitamos que el Señor sane nuestro corazón y restaure nuestra vida para poder seguir adelante. Por ejemplo, yo en esta semana yo pasé por una prueba muy difícil y ya como que ya siento que ya voy saliendo. Pero yo en esta semana descubrí que en mi corazón estaba muy herido. Mi corazón estaba tan lleno de que se sentía tan fracasado porque a mis 29 años no tengo novio, no tengo hijos. Entonces yo me sentía muy fracasada. Y yo no había identificado que yo en mi corazón yo tenía esa herida. Yo no sabía que en mi corazón yo tenía esa herida de sentirme fracasada. Y yo le decía al Señor, ¿cuántas personas están hoy viviendo fracasadamente, que sin darse cuenta están viviendo con un corazón tan herido? Con un corazón que tal vez están sintiéndose fracasados porque no tienen un buen trabajo, porque tal vez se esforzaron tanto en estudiar una carrera que ahora no tienen un trabajo. ¿Cuántas personas hoy se sienten fracasadas porque han fracasado en sus matrimonios, porque sus hijos no les hacen caso? Y cuando yo le decía eso al Señor Señor, ¿cuánta gente está viviendo fracasada? Había un dolor en mi corazón y el Señor me decía, es necesario que pases por esto para poder testificar a los demás de que Dios te puede restaurar. Así que si hoy tú estás viviendo en un fracaso, que hoy digas, sabes que yo me siento súper fracasado, yo siento que no valgo nada, déjame decirte que tú eres muy valioso para el Dios y que Dios quiere restaurar tu corazón y darte nuevos sueños y nuevas esperanzas.
Cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta de que nada es insignificante para ti. Cada día es importante, cada segundo es una oportunidad para hacer y profundizar tu carácter, para demostrar amor y dependencia de Dios. Algunas pruebas parecen abrumadoras y otras ni siquiera las sientes, pero todas ellas tienen implicaciones eternas. Todo lo que nosotros aquí estamos pasando es para prepararnos para algún día estar con Él en el reino de los cielos. La Biblia dice, pero Dios es fiel y no prometió que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Entonces, no te preocupes, Dios no te va a poner una prueba, Dios no te va a poner alguna dificultad que tú no puedas superar. Y si tú te agarras fuertemente de la mano de Dios, vas a ver que vas a seguir adelante. Lo bueno es que Dios desea que sobrepase las pruebas de la vida. Él nunca permite que las que enfrentas sean mayores que la gracia que te otorga para sobrellevarlas. Cada vez que superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y la segunda cosa de cómo Dios ve la vida en la tierra es un fideicomiso. Esta es la segunda metáfora bíblica de la vida. Nuestro tiempo en la tierra, nuestra ímpetu, inteligencia, oportunidades, relaciones y recursos son todos dones que Dios nos ha confiado para cuidar y administrar. Somos mayordomos de todo lo que Él nos da. Este concepto de mayordomía comienza cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo y de todo en la tierra. La Biblia afirma en Salmos 24:1, del Señor en la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y todo cuanto habitan. Fíjate cuán importante es que Dios nos ha puesto aquí en la tierra. La tierra a Él le pertenece, Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, Él es el dueño de todo y todo lo que podemos ver, toda la tierra nos la ha dado a nosotros, nos la ha prestado y nosotros como mayordomos, como hijos de Dios debemos de cuidar. Hola Julio, César. Entonces, debemos de cuidar el medio ambiente, debemos de cuidar los animales, debemos de cuidarlos porque Dios nos ha dado todo por amor y debemos de cuidarlo. La verdad es que no poseemos nada en nuestra breve estadía en la tierra. Dios nos presta la tierra mientras estemos aquí. Era propiedad de Dios antes de que llegáramos y se la prestará a otros cuando muramos. La llegas a disfrutar solo por un tiempo. Y es que si tú y yo nos ponemos a pensar en cuánto es la eternidad comparada al cuánto tiempo nosotros vivimos aquí en la tierra, no es nada. Porque por más que tú te esfuerces, por más que te alimentes bien, por más de que hagas ejercicio, por más que te tomes vitaminas, por más que puedas tú hacer en tu vida, hacer las cosas bien, lo más que puedes vivir son de 80 a 100 años. Entonces, somos aquí solamente un instante. Y a veces nos sentimos inmortales y que vamos a vivir aquí en la tierra por siempre. Pero ¿qué tal si yo te dijera que lo que Dios te tiene preparado en la eternidad es muchísimo mejor de lo que Él te da aquí en la tierra? Es muchísimo mejor de las posesiones que tú tienes hoy en día, de las cosas que tú tienes, de tu trabajo, de tu dinero, que yo creo que eso cambiaría en nosotros, haría un clic y entonces desearíamos estar en la eternidad hoy con nuestro Dios. La verdad, entonces te digo, disfruta el tiempo que Dios te dé aquí en la tierra. No sabemos cuándo nos toque dar cuentas a Dios. Con esto de la pandemia hay muchas personas que han muerto jóvenes, niños, bebés, adultos, que quizás ellos no esperaban morir pronto y ellos tenían tal vez muchos planes en un futuro, pero más sin en cambio Dios dijo hasta aquí. Entonces no sabemos cuándo Dios nos llame a su presencia y nos diga hasta aquí, pero mientras que tú vivas aquí en la tierra, vive como a Dios le agrada y vive cuidando todo lo que Él nos ha entregado.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, les entregó el cuidado de su creación y los nombró administradores de sus propiedades. La Escritura dice, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. El primer trabajo que Dios le dio a los hombres fue administrar y cuidar las cosas de Él en la tierra. Este papel nunca ha sido olvidado. Es parte de nuestro propósito. Todo aquello que disfrutamos debemos tratarlo como un encargo que Dios ha puesto en nuestras manos. Su palabra dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras dado? Primera de Corintios 4:7. Entonces, todo lo que Dios hoy te ha dado, tu fuerza, tu trabajo, todo ha sido por gracia de Dios. Nuestra cultura dice, si no es tuyo, no lo cuides. Pero los cristianos vivimos bajo otra norma. Como Dios es el dueño, tengo que cuidarlo lo mejor que pueda. Entonces esa es la manera en que debemos de realmente vivir y pensar. La Biblia afirma, a los que reciben un cargo se les exigirá que demuestren ser dignos de confianza. Primera de Corintios 4:7. Y aquí habla acerca de una historia que quizás has escuchado mucho acerca de que está en Mateo 25:14 al 29, que habla acerca de un encargado, de un dueño que le deja las propiedades a sus le da talentos. Entonces a uno le da 10 talentos, a otro le da 2 talentos y al otro le da 1 talento. Entonces Dios te ha dado a ti cosas. Dios te ha dado a ti talentos, te ha dado habilidades y algún día tú y yo le vamos a rendir cuentas. Mateo 25:21, imagínate qué hermoso llegar a la presencia de Dios y que te diga esto. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor y que te permite entrar a la eternidad. Qué hermoso va a ser ese día. Entonces, a fin de vivir en la tierra, serás evaluado y recompensado de acuerdo con la manera en que uses lo que Dios te confió. Eso significa que todo lo que hagas, hasta las tareas más simples, tiene una recompensa eterna. Dios siempre está observando la forma en cómo tú vives. Mucha gente no logra darse cuenta de que el dinero es ambas cosas, tanto una prueba como un fideicomiso de Dios. Dios usa las finanzas para enseñarnos a confiar en Él y para mucha gente el dinero es la prueba más grande de todas. Dios observa cómo lo usas para probar qué tan confiables somos. La Biblia dice, si ustedes no han sido honrados en lo que en el uso de las riquezas mundanas, ¿quiénes confiarán las verdaderas? Lucas 16:11. Entonces debemos de examinar tú cómo estás administrando tu dinero. ¿Cómo lo administras? ¿Realmente estás lleno de deudas o realmente has sido un buen administrador? Administra bien tu dinero. Esta es una verdad muy importante. Dios dice que hay una relación directa entre el uso del dinero en la cualidad de mi vida espiritual. La manera en que utilizo mi dinero, riquezas mundanas, determinará cuántas bendiciones espirituales me puede confiar Dios, las verdaderas riquezas. Permíteme preguntarte, ¿será que la manera en que manejas tu dinero está evitando que Dios pueda obrar más en tu vida? ¿Se te pueden confiar riquezas espirituales? Jesús dijo en Lucas 12:28, a todo el que le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que le ha confiado mucho se le pedirá mucho. La vida es una prueba y un encargo, y cuanto más Dios te da, más más responsable esperas que seas. Entonces, yo te pregunto, ¿tú cómo estás utilizando tu dinero? ¿Realmente lo estás utilizando para ayudar a los demás? ¿Para dar tus ofrendas y tus diezmos en tu iglesia? ¿O qué estás haciendo con tu dinero? Hoy debemos de tener en cuenta que debemos de administrar bien nuestro dinero. Por último, punto de reflexión. La vida es una prueba y un fideicomiso. Fue lo que vimos en este día. Versículo para recordar, Lucas 16:10. Es lo honesto, el honesto en lo poco. Es que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. El que es honesto en lo poco,
también lo será en lo mucho. Pregunta para considerar. ¿Qué me ha ocurrido recientemente que ahora veo que era una prueba de Dios? Porque como te dije al principio, Dios nos está probando para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Tú qué puedes identificar hoy acerca de qué prueba tú has pasado hoy y puedes identificar que fue una prueba de Dios? ¿Cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado? ¿Qué Dios te ha confiado a ti? Quizás te ha confiado tu familia, quizás Dios te ha confiado un trabajo, Dios te ha confiado un amigo que está deprimido. ¿Qué Dios te ha confiado? Y lo que te ha confiado, toma en cuenta que Él te pedirá cuentas acerca de qué hiciste con esos recursos materiales, con la influencia también que te ha dado alrededor con tu familia, con tus amigos. ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente les estás hablando de Cristo a esas personas? ¿Realmente estás reflejando que Cristo está en ti? Si no lo estás haciendo, es un buen tiempo para hacerlo. Cristo viene otra vez por su iglesia y tú y yo necesitamos estar preparados. Entonces, durante el día de hoy reflexiona acerca de qué es para ti tu vida. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿Dónde Dios te tiene? Dios te tiene pasando una prueba. Y si Dios te tiene pasando una prueba, confía en Dios. Deposita toda tu confianza en Él y verás cómo Dios obrará a tu favor. No te desanimes ni te desalientes, sino cobra ánimo que Dios está contigo y tu familia. Dios nunca te ha dejado y Dios no te dejará. Porque si tú has puesto tu confianza en Él, créeme, Él saldrá a tu pelea, Él te libertará. Dice un salmo que a mí me encanta, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Imagínate qué impresionante saber que el Dios que creó el cielo y la tierra y todo cuanto existe y todo cuanto tú y yo podemos ver, pelea por nosotros y nos defiende y nos alienta. Como yo te digo, esta semana para mí fue una semana pesada, una semana triste, una semana mal, pero aún así yo sabía que depositar mi esperanza y todo lo que yo era en Dios era la mejor opción que yo podía hacer. Si tú estás pasando por una prueba de necesidad, confía en Dios y no te desalientes, sino échale para adelante que Dios está contigo. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante de estas pruebas. Señor, en esta hora te damos gracias por otro día más que tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tú sigues estando con nosotros, que quizás sí estemos pasando por una prueba, por una necesidad, que quizás no veamos la puerta, Señor, la salida de nuestro problema, pero Señor, yo te pido que hoy nos alientes, que hoy nos des nuevas fuerzas y nuevos alientos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos también a ser buenos administradores de los recursos, tanto monetarios como de influencia, Señor, o de todo lo que tú nos has dado, lo que has puesto, de los dones y talentos que nos has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a ser buenos administradores. Señor, si alguien hoy está pasando por una prueba, si alguien hoy se siente desalentado, yo te pido que tú le renueves sus fuerzas y les ayudes a seguir adelante. Súbete en su barca, Señor, no te bajes, sino que, Señor, calma la tormenta que hay a su alrededor. Calma, dale la paz, dale la tranquilidad, Señor, y que tu presencia habite alrededor de ellos y pelee por ellos, por sus familias, por su necesidad. Yo no los conozco, yo no sé dónde están, pero tú sí sabes dónde están. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú los abraces y les des nuevas fuerzas y nuevos alientos. Ponemos este día en tus manos, tú sé con nosotros, Espíritu Santo de Dios, guarda nuestra salida, nuestra entrada, que tu presencia nunca se aparte de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo en este día. Nos vemos el jueves con el día número 6 a las 8 de la mañana. Espero que tengan un día excelente, que la presencia de Dios vaya con ustedes y no los deje en ningún momento, sino que confíen en Dios, que verán que cuando menos esperen el Señor los sacará de esa prueba, de esa lucha, de esa necesidad en la cual ustedes están viviendo. Bueno, nos vemos. Bye.